Hasta ahora hemos visto cuál era la relevancia de la aceleración centrípeta, de la aceleración tangencial, en situaciones donde era bastante evidente. La aceleración tangencial era de mucha importancia en el movimiento rectilíneo, donde había una aceleración, donde había un cambio en la velocidad, y la aceleración centrípeta era lo que propiciaba el hecho de que un cuerpo girara describiendo un círculo perfecto. En este caso hemos incluido también una aceleración tangencial, lo que significaba que el cuerpo significaría que el cuerpo giraría perfectamente si la aceleración se va adaptando convenientemente, y además tendría también el efecto de que giraría cada vez más rápido. También lo hicimos eso en otro vídeo con una construcción de GeoGebra. Bueno, pues vamos a ver ahora qué ocurriría si lo que tenemos en realidad es un movimiento parabólico como este que tenemos aquí. Este es un movimiento que se llama parabólico porque la trayectoria de este cuerpo es la de una parábola, un poco sin grandes misterios. Bueno, pues es muy interesante, al menos desde mi punto de vista, ver cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido aquí. Lo primero que vamos a ver es que en una parábola se puede entender como si estuviera formada por puntos de distinta curvatura. Aquí he marcado la curvatura que tendría un punto que perteneciera a esta parábola, y este sería el centro de esa curvatura. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tendríamos el centro de curvatura, podemos calcular el radio de curvatura, y entonces con esas dos cosas podemos dibujar esta circunferencia, y siempre el círculo, este punto, que es el que va a describir la trayectoria parabólica, pues va a pertenecer tanto a la parábola como a este círculo. Bueno, pues aquí vemos, vamos a ver algunas cosillas más de eso ahora, ¿no? Pero aquí vemos cómo al ir moviendo el punto, bueno, aquí ya se deja ver bien que la parábola es tangente en este punto al círculo, y podemos ver cómo es decir, tiene un punto común solo, como el radio de la curvatura va aumentando conforme me voy acercando al punto máximo para luego volver a disminuir. ¿Vale? Al punto de altura máxima para luego volver a disminuir. Luego entonces podríamos reciclar todo lo que sabemos del movimiento circular para describir este otro movimiento, el movimiento parabólico. Porque podemos describir una trayectoria que no sea circular como una concatenación de puntos que estuviesen describiendo movimientos circulares con radios de giro distintos y con centros de giro también diferentes. Evidentemente, estas trayectorias circulares tienen que ser similares a estas que hay aquí, en el sentido de que tienen que tener una aceleración tangencial, ¿vale? Porque este cuerpo está sometido a una aceleración que va a tener esas dos componentes. Vamos ahora a dibujar precisamente eso. Bueno, este cuerpo va a sufrir la aceleración de la gravedad. Ya lo veremos esto en más detalle luego. Ahora mismo no tenemos por qué entrar ni en números ni en nada. Este cuerpo va a sufrir la aceleración de la gravedad. Lo hemos representado con ese vector, por el nombre C, da igual. Y entonces esta aceleración la podemos descomponer en dos aceleraciones. Una aceleración que señale hacia el centro del giro, que sería la aceleración entonces, pues por definición, la aceleración centrípeta, que va a ser la responsable, como ya sabemos, de el que haya un movimiento que no, un cambio en la dirección, vamos a decirlo así, un cambio en la dirección. Y tiene que señalar hacia el centro porque, como vimos en otro vídeo, si no señalara hacia el centro, entonces podría descomponerse en dos componentes, una que señala hacia el centro y otra que fuera tangente, ¿de acuerdo? Entonces la única manera de que no se pueda descomponer en una tangente es que señale hacia el centro. Bueno, pues seguimos. Entonces sería este
este vector de aquí. Este vector sería el correspondiente a la aceleración centrípeta. Vemos que es la descomposición, ahora lo vamos a ver, la descomposición de ese vector de aquí, de ese vector con el que estamos trabajando, y esta sería la otra descomposición, ¿vale? Bueno, voy a añadir las líneas de referencia que yo mismo he utilizado para calcular esas componentes. Vamos a ponerlas en línea discontinua. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así, por ejemplo, y así. Bueno, pues aquí tenemos estas dos serían las líneas de referencia que son discontinuas para calcular estas que hay aquí. Esta, la que iría desde aquí hasta aquí, lo hemos dibujado para que se vea que es tangente a la parábola, y este otro que es normal, pues ahí, tal y donde ha salido. Bueno, pues entonces esta aceleración normal y esta aceleración tangencial evidentemente tienen que ir cambiando. Aquí la aceleración tangencial es ligeramente mayor. Conforme voy moviendo, la aceleración tangencial va disminuyendo y la aceleración centrípeta va pareciéndose cada vez más a la aceleración total, y luego cuando voy realizando la otra parte simétrica del giro, pues ocurre justamente lo contrario. Conforme voy avanzando, cada vez más parte de la aceleración que tengo se invierte en cambiar el módulo de la velocidad y no tanto en la dirección. Como vemos aquí, donde el giro es más rápido, necesito más aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Que es lo que se ve aquí. La aceleración se ha descompuesto de tal manera que hay mucha más centrípeta que tangencial. Y claro, en el punto de altura máxima, justamente aquí, donde la velocidad es horizontal, toda la velocidad que hay es horizontal porque es tangente a la trayectoria, pues entonces no habría según vemos, ningún cambio en la velocidad. Esto significa, como veremos, que la velocidad aquí está todo el rato siendo disminuida, es disminuida. No, la velocidad va disminuyendo su valor hasta que aquí en el punto más alto la aceleración tangencial es 0, la aceleración centrípeta es toda la aceleración que hay, o toda la aceleración que hay se convierte en centrípeta, y por lo tanto la velocidad ha alcanzado su valor mínimo, ¿de acuerdo? Y aquí vuelve a recuperar velocidad. Es cierto que va a tener una componente negativa, ¿de acuerdo? Pero en módulo la velocidad vuelve a aumentar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es una manera de entender cómo podemos usar y por qué es importante estudiar el movimiento circular y el movimiento rectilíneo, porque gracias a ellos podemos luego entender otros movimientos, ¿eh? Esto de aquí está ligeramente fuera del temario, pero creo que es interesante para que lo entendamos. Nosotros estudiaremos el movimiento parabólico con otra perspectiva. No nos vamos a centrar en estudiar la aceleración centrípeta en el movimiento parabólico, solamente lo vamos a necesitar estudiar para el movimiento circular. Por eso aquí no hemos hecho un estudio numérico, solo un estudio cualitativo de qué es lo que ocurre. Pero creo que es interesante para que veamos cómo combinar lo que sabemos para estudiar otras cosas. Evidentemente esto no se restringe solamente al caso de una parábola. Podemos cambiar esta función por cualquier otra función y repetir el proceso, indicar cuál es la aceleración que está sufriendo el cuerpo. Supongamos que solamente actúa la de la gravedad, o si tenemos otros valores podríamos indicar otros y hacer la misma descomposición de las aceleraciones y calcular el radio de curvatura y el centro de ese radio de curvatura, utilizando eso, cuál es el centro de giro, el centro de esa circunferencia, y así poder hacer algo similar a lo que hemos hecho aquí. Podemos hacerlo con cualquier función, no solo con esta. Lo que pasa es que el tiro parabólico es algo que vamos a estudiar, y esta es otra cosa más que le estamos echando al tiro parabólico, otro punto de vista diferente.